El 22 de abril de 1992, la legislatura provincial eligió por anticipado a dos senadores, Leopoldo Bravo y Alfredo Belín, aún antes de que se les vencieran los mandatos. Fue producto de un acuerdo político entre Cruzada Renovadora y el Partido Bloquista. Quedó afuera el justicialismo. Hubo un verdadero escándalo en aquella sesión especial. Gritos, explosivos, golpes, corridas, escapatorias. Se conoció como la Noche de los Senadores. Y uno de los protagonistas está aquí con nosotros. Es Edgardo Sancasani. Hola Chango, ¿cómo te va? Buenas noches, un gusto estar Igualmente. acá y compartir este momento. ¿Qué es lo primero que se te viene a la memoria cuando escuchas hablar o te preguntan de la Noche de los Senadores? Y fue un día muy especial, muy atípico, y tuvimos que afrontar esa situación primero como dirigente del partido, como legislador, y bueno, tomar una responsabilidad porque indudablemente esos cargos, uno de ellos vencía ya el plazo de 9 años que se inició con el senador Gil. Falleció el senador y quedó en ese cargo Posleman, Eduardo, el doctor Posleman. Gil del bloquismo, Posleman del bloquismo. Gil, claro, y Posleman también cumplimentando el mandato que es en la vuelta de la democracia en el 83, bueno, se dieron los mandatos de senadores por 9 años y el otro era por 3 años, que fue en aquel momento Gómez Centurión. Y que, bueno, después de cuando renuncia el doctor Bravo a la gobernación, en el 85, cuando el bloquismo pierde en forma contundente, en el 1986 es nombrado senador Leopoldo Bravo. ¿Y se le iba a vencer el mandato? Sí, no, o sea, no se le vencía en este caso en la Noche de los Senadores, le faltaba 2 años. Es decir, pero bueno, indudablemente se llamó a nombrar a los senadores. En el caso era el que faltaba, era el que se le vencía el mandato, y bueno, hubo un acuerdo, obviamente, entre fuerzas políticas que representábamos al bloquismo en ese momento y a la Cruzada Renovadora, con un número importante de legisladores, ¿no? Esto fue previo a la reforma constitucional del 94, sí, ¿no? Hay que explicar un poco. Claro, lo que la pasa, dinámica era distinta. Claro, la dinámica era distinta. Hay una confluencia de legislaciones nuevas con antiguas. O sea, la Constitución de 1853 es la que estaba vigente, y es la que en su momento, dentro de su marco normativo, en su capítulo del Congreso, los senadores, dentro de las atribuciones que daba la Constitución, eran nombrados por las legislaturas, y eran 2, 2 por provincia, nombrados por las legislaturas, pero también el mandato que se le daba era por 9 años, renovado cada 2 tercios. Así que bueno, esa es la realidad. Nosotros, por la Constitución también en aquel momento, teníamos la Constitución de 1986. Claro, la provincial. La provincial que se renovó. Primero teníamos la del 27, en el 86 se renovó. Casualmente era, bueno, esa elección que perdió Bravo, las elecciones nacionales, se elegían convencionales constituyentes que a la postre en el 86 tomaron y reformaron, ganaron los radicales, tuvieron mayoría para la reforma de esta Constitución. Es decir, y bueno, en la Constitución, dentro de los deberes que tiene la Cámara de Diputados, los legisladores, era nombrar los senadores tal cual lo establecía la Constitución de 1853, con todas sus modificaciones, porque tuvo modificaciones en varios periodos esta Constitución. Contame qué representaban don Leopoldo Bravo y don Alfredo Belín en ese momento histórico, en el año 92 estamos hablando. Y como dirigente te puedo decir, y era mi referente, es decir, era Bravo. Primero Bravo, obvio, y contemporáneo de mi padre también, porque en ese momento, digamos,
llevamos toda una familia, desde la fundación del partido, esos 100, 102 años que ya tenemos en el partido, estamos, nuestra familia, en el caso mío me toca estar vigente todavía dentro de la estructura del partido, como también ocupando un lugar de responsabilidad, como es ser legislador provincial en representación de Sonda. Sí. Así que bueno, hemos vivido, o por lo menos me ha tocado vivir desde el 83 a la fecha, innumerables situaciones, ¿no es cierto?, políticas. Contame a las nuevas generaciones quién era Leopoldo Bravo en ese momento en la política. Leopoldo Bravo era un caudillo, un hombre que inspiraba mucho respeto y un hombre muy responsable, es decir, tanto en la dirigencia como en la función pública. Es decir, yo lo vivía un poco de muy joven, me tocó sucederlo también después en su fallecimiento, la presidencia del partido, sí. La presidencia del partido en una situación difícil, ¿no? Y irreemplazable. El que venía en ese momento para tomar la posta era Polito, pero bueno, las circunstancias de la vida no pudo llegar a la plenitud de su padre, pero Bravo era un caudillo donde era un militante y trabajador de la política, pero también era muy responsable en la función pública. ¿Aún en la derrota era un hombre poderoso? Totalmente, con solo mirarlo inspiraba respeto. Es decir, nosotros, me tocó en plena juventud y bueno, era para nosotros una persona, un referente y inspiraba mucho respeto y las órdenes se cumplían. Pero lo que tenía Bravo, que siempre escuchaba a los dirigentes. O sea, Bravo tenía el comité central, tenía sus miembros delegados y presidente de todos los departamentos, y él se reunía en forma permanente. Es decir, cuando hoy día teníamos, en aquel momento no teníamos las encuestas, pero sí tenía todos los representantes que los escuchaba y sabía que un dirigente que venía de Iglesia, de Calingasta, de departamentos alejados, le decía cómo estaba la situación en el departamento, porque estaban representando a instituciones, a clubes, en los bares, y lo que hacía Bravo era recolectar toda esa información y saber quién estaba bien posicionado, quién no. Es decir, era otra forma, la forma de que uno aprendió a hacer política también, y él le enseñó eso, es decir, escuchar. Y decidía escuchando también, escuchando, y se decidía, y así cumplíamos también las órdenes partidarias. ¿Y don Alfredo Belín qué representaba en ese momento en la política de San Juan? Y era un luchador de la política, desde que fundó su fuerza, y también tenía sus principios, sus pensamientos, y se respetaba. Es decir, y entre esa dirigencia de ese momento tenían también mucho diálogo. Te voy a preguntar en un ratito cómo se gestó el acuerdo entre Bravo y Abelín, porque habían sido rivales. Sí. Duros rivales. Sí. Sí, bueno, fue un acuerdo, primero que indudablemente de presidente a presidente charlaron esta situación, después la informó tanto uno como el otro a la dirigencia del partido, y nosotros también éramos dirigentes, pero éramos el brazo ejecutor, como siempre fue. Don Leopoldo decía que el brazo político de un partido son los dirigentes estando en función política, y en este caso los legisladores cumplíamos esa función, ¿no?, de un brazo político partidario. Vamos a escuchar a otros protagonistas del momento, ¿te parece? Sí, cómo no. El primero de ellos. Fue un día completo de sesión, que fue una sesión especial en la Cámara de Diputados del año 91 al 95, en la cual esa Cámara elegía 2 senadores, en el año 92 y en el año 95, porque en esa eventualidad, antes de la reforma constitucional, se elegían por la Cámara de Diputados y no en la elección directa, como fue a posteriori de la renovación de lo que significó la Constitución del año 94. A partir de eso ocurrieron algunas cosas. Entre ellas fue que Quito Martínez y César Gioja se peleaban entre ellos y decían cuál va a ser de los dos el candidato a senador para que la Cámara lo eligiera. En un momento determinado ellos plantearon, bueno, vamos a hacer los dos. Y nosotros como oposición, tanto el bloquismo como Cruzada, decidimos que podíamos tener también la posibilidad de hacerlo. A partir de eso hicimos una sesión especial y salió para el año 92 el doctor Alfredo Belín, y para el año 95 en su renovación
Leopoldo Bravo, don Leopoldo Bravo, y a partir de eso es de que ellos después ejercieron sus cargos de senador. Es así, indudablemente que el justicialismo no pudo también, pujaba para tener esa representación, pero bueno, los acuerdos se hicieron, se hacen y se harán en política y más cuando la formalidad o la Constitución establece que, en este caso, la legislación anterior proponían. En el caso de la legislación nueva, a partir del 1994, son 3 legisladores, 2 por la mayoría y 1 por la primer minoría. Es decir, ahí ya es taxativamente, está dado por el marco constitucional, claro, como en este caso se tenían que proponer y, claro, y se usaban las mayorías. Nosotros en aquel momento se llamó a una sesión especial, indudablemente se necesitaba tener el quórum necesario, valga la redundancia, sí, para poder sesionar, y las 2 fuerzas lo cumplimentaban. En aquel momento el justicialismo trató de impedir que se hiciera esta sesión, bajó, como bajaron también los radicales al recinto, pero llegado el momento de iniciar la sesión y al no haber ya, al estar de hecho el acuerdo, se comenzó la sesión, se levantaron, nos dejaron a las 2 fuerzas políticas, no presidía, valga la redundancia, el presidente Nato, sino el vicepresidente primero, que era Rosas Elizondo, de la Cruzada Renovadora, y bueno, y los 2 secretarios, el doctor Pelliza y el doctor Dávila. Eran los 2 secretarios, ellos se quedaron. El presidente Nato y era el vicegobernador. Era, ¿no?, el vicegobernador, Juan Carlos Rojas, sí, el gobernador Escobar en ese momento. Y se retiró, se levantó y los dejó ustedes sesionando. Se levantaron los radicales, que en aquel momento, me acuerdo, creo que estaba Capello, Llanelo, Fátima Faría, Carelli también de Sarmiento. Y los justicialistas también, como por nombrar algunos, Emilio Mendoza, Jofrey, que falleció recientemente, entre otros, ¿no? Pepe Villa, Moisés Lara, varios. ¿Todos ellos se levantaron y se fueron? Sí, sí, al comenzar la sesión, y nosotros, bueno, quedamos y cuando empezamos ya a dar las mociones, bueno, ahí había público en la bandeja, que eran conocidos, de un conocido gremio importante de San Juan, que cuando comenzamos las sesiones empezamos a tener agresiones, ¿de qué insultos? Tipo? Bueno, insultos, y después gases, pastillas de Galmezán, nos tiraron algunos petardos, por ahí volaban algunos ceniceros también. Es decir, esa es la realidad, que no la podemos... ¿Ceniceros? Sí, porque en aquel momento todavía no habíamos sancionado la ley de prohibido fumar en espacios públicos. A los 2 años se sancionó la ley, pero en aquel momento todavía se podía fumar en el recinto, pero estaban los ceniceros de lata, porque esos de pie, altos. De lata, altos, también porque estaba alfombrado todo el recinto, así que bueno. ¿Y eso tiraban de la bandeja hacia donde estábamos nosotros? A ustedes. Me pasó uno por al lado a mí, si no me pega en aquel momento, pero bueno, nosotros tomamos todos los recaudos que la Constitución y la formalidad, tanto nacional como provincial, nos daba la facultad a nombrar estas 2 personas con las resoluciones respectivas. Claro. ¿Tenían miedo? Y en algún momento sí, corríamos peligro. Lo que sucedió también que no tuvimos fuerza pública en el momento. Cuando comenzamos la sesión, no teníamos guardia de seguridad, no llegó la policía. Cuando ya empezó a ponerse un poco difícil la situación, llegaron los policías, pero ya fue una sesión corta porque no era muy larga, en el sentido de que eran proponer, mocionar y aprobar. Y votar. Entonces se hizo eso, bueno, pero después ya empezaron a moverse los que estaban en la bandeja al público, y bueno, después trataron de perseguirnos, nos fuimos a las oficinas.
¿Los corretearon? Sí. ¿Por los pasillos de la Por legislatura? los pasillos, sí. ¿Y ustedes salieron corriendo? No, corriendo no, pero evidentemente no era grato estar en ese momento cuando uno ¿Y se siente... encerraron en los despachos? Sí, llegamos a cada oficina porque nos seguían para ver. No llegamos a... Creo que en aquel momento una sola persona sufrió heridas, que fue uno que fue Cirerol, uno de los ex legisladores que estaba ahí, sufrió algunas heridas, pero bueno, fue así, esa es la realidad, ¿no? Fue un momento difícil, pero bueno, son cosas que pasan, son realidades, y así fue como se dieron los mandatos y se cumplieron. Te voy a hacer una pregunta y te voy a pedir que me la respondas después de la pausa. ¿Cómo no? Quiero que me cuentes cómo se gestó el acuerdo. ¿Cuál fue el punto inicial de ese acuerdo entre dos dirigentes que habían sido rivales toda la vida y que de repente, bueno, las circunstancias los puso a ambos en condiciones de dialogar? Hablo de Bravo y de Avelin. ¿Cómo no? Ya volvemos. Había quedado pendiente la pregunta de cómo se gestó el acuerdo entre estos dos líderes, estos dos dirigentes que eran oposición en ese momento, pero que entre ellos tenían una rivalidad histórica, Leopoldo Bravo y Alfredo Avelin. Sí, rivalidad, digamos, eran contrincantes políticos, siempre han sido contrincantes políticos, y en la política es dinámica, siempre existen los acuerdos, y bueno, la necesidad se dio porque se vencía un mandato y ese mandato había que cubrirlo, y bueno, también se dio la oportunidad para extender el mandato de don Leopoldo Bravo. Indudablemente que seguramente como conocíamos a don Leopoldo y a don Alfredo, tuvieron sus charlas, después se llevó al seno partidario, y bueno, se decidió de esa manera, y estuvimos todos los diputados bloquistas en el partido, como siempre, cuando tomábamos decisiones, y bueno, y fue así que en el ¿Don Leopoldo les dio la instrucción directa? Sí, seguro. No estaba él, estaba la mesa directiva del partido, y estábamos digamos, el brazo político, que éramos los legisladores, así que se tomó esa decisión, y así fue que se convocó a esa sesión especial a los efectos de dar estos nombramientos, ¿no? Tenemos el testimonio de otro dirigente de la época. A ver. La verdad que esa noche fue una noche triste para la democracia, con hechos muy violentos. Cortaron la luz de la legislatura, apareció la Guardia de Infantería. Realmente fue un gran caos que en definitiva terminó con la realización de la sesión, con la presidencia del diputado el doctor Elizondo en aquel momento, de Cruzada Renovadora, y como es en toda democracia, de acuerdo a los votos fueron ungidos el doctor Alfredo Avelin y el doctor Leopoldo Bravo. Coincide, ¿no? Sí, totalmente. Eran compañeros de bloque. Sí, Enrique, Polo, Rizo, el doctor Baliña ya fallecido, Gladys Posleman, Ursulina Cantoni, Pedro Medina, bueno, entre otros, ¿no? Y fue así, la Guardia de Infantería apareció tarde, pero cuando comenzamos la sesión especial no teníamos seguridad. ¿Y se quedaron a oscuras? Hubo un corte de luz en un momento determinado, pero se pudo sesionar. La sesión estaba prevista para las 18:30, tarde-noche ya. Y bueno, fue difícil, la verdad que fue difícil, porque yo creo que debemos aceptar, ¿no es cierto? Debíamos y debemos aceptar los acuerdos políticos también. Hoy prácticamente esta situación, con la nueva constitución de 1994, en forma directa se eligen los senadores con el voto. Sí. Y el mandato no eran 9 años, sino ahora, aparte de la constitución nueva, son 6 años.
Es decir, así que bueno, fue un día difícil, una noche difícil, no solamente para los que estábamos ahí tomando la decisión, sino porque había público de nuestra fuerza política y también estaban, pero había un gran número de personas de un gremio importante de San Juan que eran los que pusieron, digamos, en peligro esa sesión, ¿no? ¿El que empieza con A o el que empieza con U? Y por ahí estaba el que empieza con U. Con U, el del diputado. Y puede ser también, puede ser. Algunos dirigentes lo vimos ahí, sí, es así. Hablamos de PCN, lo digo yo. Había prensa también, había periodistas también. También habían periodistas, sí. Diario de Cuyo, sí. Los diarios chicos también. Sí, no, estaban todos. Estaban todos y que también no la pasaron. Entre ellos una colega, tenemos para mostrar. Ah, qué bien. Mira. Una parte de la historia política en la provincia de San Juan. La noche de los senadores, y lo primero que recuerdo, éramos muy jóvenes, hacía poco tiempo que estaba trabajando, creo que había comenzado por allí, por esa época, y la verdad que dejó bastante que desear. ¿Qué es lo primero que recuerdo? Recuerdo corridas de un segundo piso a un primer piso. Recuerdo corridas, recuerdo amenazas, recuerdo la aparición de un revólver, que luego se comprobó que no tenía municiones. Recuerdo las negociaciones entre todos los sectores. La verdad que la forma en que se elegían senadores hoy ha cambiado mucho. ¿Un revólver? Pero... Sí, se dijo que sí, que una de las personas llevaba un revólver. Y también llevaban algunos elementos de escritorio, como por ejemplo los pinches que se usaban para poner los papeles, también para como los tickets, ponele. Los punzones, claro. Como punzón lo llevaban. Llevaban como puntas. Con puntas, sí. La verdad que, bueno, esas corridas se dieron. Nosotros, para poder ir a mi oficina tenía que subir al primer piso, donde estaba la bandeja al público también. Y bueno, entre lo que íbamos, tuvimos que llegar a la oficina porque nos perseguían y cerrar con llave, porque llegó ese momento. Hubo una persona, un dirigente que, entre ellos que estaba ahí de público, un dirigente gremial, y que, bueno, mi oficina daba hacia donde estacionaba el auto del presidente y había un tinglado arriba, ¿no? Saltó al tinglado y del tinglado salió por atrás de la legislatura. Esta persona que estaba en tu despacho saltó por la ventana. Sí, porque no era yo solo el que venía, sino venía con los asesores y venía otras personas que estaban también, que no eran legisladores, que no eran funcionarios, pero sí estaban en el... Buscaron refugio en tu oficina. Sí, como en las otras también. Y esta persona, que vamos a reservar su identidad, sí, saltó por la ventana. Saltó por la ventana al techo del estacionamiento del auto del presidente, de chapa, y de la chapa saltó al piso y salió por atrás de la cámara. Y después, bueno, una vez que llegó la infantería, que indudablemente ya no había forma de, si no llegaba la fuerza de seguridad, que eso se apaciguara. Así que, gracias a Dios, bueno, no tuvieron otra, no tenía otra alternativa de dar la orden de que se presentara la policía, ¿no? ¿Qué postura asumió el gobernador Escobar en ese momento? Y el vicegobernador Rojas, que se había retirado. No estaban de acuerdo. Obvio que al no participar y no poder tener lo necesario para imponer una moción o un dirigente del justicialismo, esto se dejó al libre albedrío por parte de ellos. De hecho, cuando se habla de que estábamos todos ahí, estábamos todos los legisladores, pero cuando comenzó la sesión quedamos nosotros solos, la Cruzada y el Bloquín. ¿Liberaron zona? Sí. ¿Fue zona liberada? No había, hasta que no se podía contener más, y bueno, llegó
llegó la Guardia de Infantería y se dispersó a toda la gente que... Algunos salieron corriendo, también no los vi, pero... ¿Y luego bueno. que el gobernador tuvo algún gesto? No, porque fue un hecho, una vez que... un hecho consumado, porque se realizó tal cual lo exige tanto la Constitución Nacional como la provincial, sí, y el reglamento de la Cámara. Sí, era un acto legítimo. Políticamente, ¿el gobernador tuvo algún acto de desagravio, de solidaridad con los diputados que habían sido agredidos? No recuerdo bien en ese momento, no lo tengo claro en los medios qué es lo que sucedió por parte del gobernador Escobar en aquel momento en cuanto a su opinión, pero no lo tengo. Se terminó, se aprobaron y bueno, al otro día era la noche de los senadores, el problema que se suscitó en ese momento. ¿Sospechaban cuando el Comité Central les baja a ustedes, a los legisladores bloquistas, sí, la instrucción? Sí. Les revelan que van a votar, que van a convocar esta sesión especial y que van a sí, nominar a don Leopoldo y don Alfredo como senadores. ¿Ustedes sospechaban, tenían información de que podía haber algún acto de resistencia, algún acto violento? No, hasta ese momento no, hasta que llegamos a la Cámara, a la tarde, en horario de tarde, porque era una sesión especial que se pueda, no era una sesión ordinaria, sino una especial, al solo efecto de nombrar a los senadores. Pero cuando ya vimos que el público colmó las bandejas del recinto, bueno, ya veíamos que la cosa se podía poner difícil. La situación, mejor dicho, se podía poner difícil y así fue. Pero bueno, esto nosotros siempre hemos actuado en función a la decisión partidaria. Ustedes se fueron a sentar a las bancas y no se imaginaban que esto iba a pasar. No, que iba a pasar de la manera que sucedió, no. Ustedes pensaban que era una sesión especial, iban, votaban y... Claro, un trámite. Obvio que hubieron circunstancias en que, bueno, puede haberse corrido, al haber un acuerdo, el justicialismo sabía que previo que había un acuerdo también. Claro, no era secreto. No. ¿Pero fue a espaldas del justicialismo? No, se acuerda, se podría haber acordado. El radicalismo tenía 4 representantes, creo que fue, estos 4 representantes también, y todos sabían de cómo iba a darse la situación también, porque siempre cuando hay alguna sesión especial sabemos del tratamiento. Y obvio, si había nombramientos, se sabía también de que había conversación. Vamos a hablar ahora de quién fue el responsable o a quién se le puede endilgar alguna responsabilidad. Tenemos otro testimonio para hablar de eso. Creo que fue una noche histórica porque la democracia tuvo vigencia. Lamentablemente, y en esto acuso en forma directa al oficialismo de ese entonces, el Partido Justicialista, que mandó las barras bravas para amedrentarnos, tirarnos bombas de gamesán, para tirarnos basura y una serie de cosas más, y tratar de impedir justamente de que esa sesión se hiciera. Pero la valentía de los diputados, tanto del bloquismo de ese entonces, de la cruzada, y un hombre del radicalismo, es lo que permitió de que triunfara la democracia y que a partir de eso hubieran 2 senadores nacionales, don Alfredo Belín y don Leopoldo Bravo. Sí, la responsabilidad. No puedo indilgar a una persona en especial, simplemente hubo una disconformidad en aquel momento del bloque justicialista y el problema se suscitó en la bandeja, la gente que estaba en la bandeja al público. ¿Era gente movilizada? Sí, seguramente, sí. ¿Por alguien? Sí. De hecho, estuvo representante de gremio, a lo mejor no eran los únicos, pero los que más se veían eran ellos, porque también había gente gente que había ido también de nuestra fuerza también, en el caso del ex intendente y diputado Cirerol, él fue lastimado en su momento. Ahí en la bandeja. Sí, no recuerdo en qué sector, pero
en las corridas ahí hubo una serie de problemas también de ese tipo. Habla Conti también de esto. ¿Lo escuchamos? Sin ninguna duda, el responsable de todo, el gobierno de la provincia de aquel entonces. Es decir, realmente estaban la mayoría de los ministros, en ese momento no estaba el gobernador Escobar en la provincia, por lo tanto el vicegobernador ocupaba su lugar, y incluso hubo un corte de luz desde el transformador que estaba en la calle La Prida y Las Heras, que fue hecho a propósito. Y bueno, en función de eso, creo que don Leopoldo llega un momento que le llama a Bauzá, que era ministro de Interior en aquel momento del gobierno de Menem, para que garantice nuestra seguridad y para que realmente se pudiera cumplir la sesión como lo mandaba la Constitución y como lo mandaban las leyes de aquel entonces. Con Bauzá directamente. Sí, no, esa no me acuerdo, no me acordaba, me lo acaba de traer a la memoria el doctor Conti. Sí, indudablemente la seguridad no venía. No venía hasta que empezó la corrida, tuvimos que llegar a nuestra oficina y al ratito llegó la infantería de policía de la provincia a tratar de dispersar a toda la gente que estaba exaltada en aquel momento. ¿Ya había terminado la sesión cuando llegó la policía? Sí. Después de la sesión llegaron. Pero fue difícil estar ahí sesionando, mocionando, con toda esa gente insultando y tirándonos cosas, y bueno, pero se hizo, se pudo, estaban los taquígrafos también, así que eso está también documentado en la Cámara, ¿no? Las resoluciones también, me acuerdo que era la número 9 y 10 de ese año también, resolución número 9 y 10. Porque una resolución era para Abelín y otra resolución para el nombramiento de don Leopoldo Bravo. Y una mirada distinta tiene Celia y Yanes respecto de las responsabilidades. Muchos hechos violentos, es cierto. Hubo hechos violentos porque sucedieron varios sucesos que no tenían mucha respuesta. No puedo decir que el responsable fue A, B o C. Creo que siempre hay gente más papista que el Papa. Creo que siempre hay gente que enciende la mecha con pólvora en un momento complicado con el que se vivía. La violencia es parte de cada uno de nosotros. Por eso creo que no se puede responsabilizar a nadie. Creo que todos fueron responsables. Se burlaron de la buena política, se burlaron de la democracia. Creo que no hay responsables con nombre y apellido, y hay responsables. Sí, no, yo no justifico de ninguna manera la violencia. Es decir, actuamos de acuerdo a lo que la Constitución y la ley establecía para ese momento. Hubo acuerdos políticos, como podría haber sido otro acuerdo también. Es decir, ahora, nosotros no movilizamos gente para que hubiesen hecho de violencia. No teníamos por qué. Hubo otros sectores que lo hicieron, y bueno, fue ese el momento, pero nosotros no íbamos ni lo haríamos, porque creo que hay que actuar de acuerdo a nuestra responsabilidad y a lo que nos exige la gente. Cada día más a la dirigencia política nos exige que tengamos el comportamiento y la responsabilidad cuando estamos cumpliendo una función pública. Nosotros cumplimos también porque dependemos. Nosotros llegamos al poder político, accedemos al poder político por los partidos políticos. No hay otra vía en la democracia que no se llegue por los partidos políticos. Lo establece la Constitución nacional y la provincial. Entonces cumplimos con nuestra responsabilidad. Y ese es un hecho que a lo mejor para algunos
no estuvo de acuerdo con lo, digamos, consensuado entre las dos fuerzas políticas, la Cruzada y el bloquismo, y actuaron de otra manera. Así que yo creo que eran claros en ese momento quiénes eran los responsables. Te hago una pregunta y me respondes a la vuelta. Quiero que me cuentes si temiste por tu integridad física y si viste alguna persona lastimada. Me lo contás a la vuelta. Personalmente sí. ¿Temiste por tu integridad física? Sí, totalmente, Sí. porque en el momento que nosotros subíamos subir a la oficina por el primer piso, por las escaleras nos venían siguiendo. Sí. Hablaba del punzón yo al principio, porque los que nos seguían a nosotros traían en mano, era una base de metal como con un clavo para Sí. bueno, Sí. lo vi, que nos seguían, y Sí. no era uno, dos, eran un montón. Y no vi, en forma personal, no vi una persona lastimada. No alcancé, no. Sí, después Cirerol. ¿Te enteraste de Cirerol? Sí, que había tenido algunos golpes. ¿Qué secuelas tuvo? Golpes solamente. Sí. ¿Y el personal legislativo? No, el personal legislativo estaban los mínimos, porque al ser una sesión especial estaban lo que es la parte legislativa, de la Secretaría Legislativa, Claro. algunos asesores, como era la tarde, el cuerpo de taquígrafos, no estaba todo el público, Claro. todo el personal de la administración de la Cámara. Pero se tuvieron que refugiar todos igual. Totalmente, todos fueron a buscar un lugar porque temían por su integridad física. Chango, vos has sido legislador mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando del 92 y actualmente, en este 2021 también te encuentras diputado. ¿Alguna vez se repitió un hecho comparable a la Noche de los Senadores por la violencia, por las agresiones, por la tensión que se vivió? No. Esa fue la noche más difícil, o sea, el día, digamos, que me tocó en la función y la responsabilidad de ser legislador fue la más difícil. ¿Más que los juicios políticos? Sí, totalmente. Sí, más que los juicios políticos, porque pasamos también el juicio a Escobar, ¿no? Sí. Me tocó estar también. ¿Qué legislatura esa? Sí, estos dos hechos, ¿no? La verdad que sí, fue muy traumático ese periodo. Muy traumático. ¿Por qué? También había, como siempre, bueno, nosotros habíamos perdido esas últimas elecciones y bueno, una de las cosas que se caracterizó el bloquismo es de hacer buenas administraciones de gobierno, es decir, a manejar los fondos, los recursos del Estado con mucha responsabilidad. En aquel momento, Gómez Centurión y la legislatura de aquel momento hizo gestiones para reconocer una deuda que tenía la nación. No me acuerdo si eran 140 millones de dólares, no, se me pasa por la cabeza, y ese dinero no llegó en tiempo y forma al culminar el mandato de Gómez Centurión, y asume el gobernador, el justicialismo con Escobar, y bueno, y empiezan a hablar del tema que habían quedado deuda, y no había quedado deuda, porque creo que en aquel momento si había una deuda eran 66 millones, y bueno, con lo que se esperaba que llegara y llegó, ese dinero llegó, la provincia estaba bien administrada, así que fue traumático el cambio también, más digamos estos sucesos de la Noche de los Senadores, el juicio Escobar, bueno, fue un periodo muy conflictivo. Vamos a hablar ahora acerca de lo que vino en el 94.
de la reforma constitucional y cómo cambió esta lógica de elección de senadores. Sí, sí, eso indudablemente que ya estábamos, en San Juan estábamos con una constitución nueva y en la provincia y una constitución, digamos, antigua, que era la nacional. Sí. Entonces, bueno, a partir de la nueva constitución, a partir del año 94, se establece que el Senado se agrega un senador más, como dije al principio, y ese senador, esos dos senadores que representan a las provincias, eran elegidos en forma directa por el voto. Dos por la mayoría y uno por la minoría, y se les resta de 9 a 6 años. Y bueno, y así es como se está renovando tanto el Congreso como... ¿Para vos fue un avance ese cambio? Yo creo que sí, mayor representación. Yo creo que las provincias, es importante que los senadores estén representando a las provincias y a los intereses de la provincia, porque entendemos que las provincias hacen a la nación. Es decir, así fue como se constituyó nuestro país, desde el interior hacia Buenos Aires, digamos, en aquel entonces. La representación de los senadores es importante para la institucionalidad de nuestro país, tanto como los senadores como los diputados, ¿no? Ahora, haberle quitado a las legislaturas la potestad de designar a los senadores y haberlo definido por voto popular, ¿te pareció una decisión acertada? Yo creo que sí, porque indudablemente ya no queda a voluntad de la propuesta de las fuerzas políticas, como fue en aquel entonces, o acuerdos o consensos, sino que el pueblo en forma directa elige su senador. Esa es la democracia, elegir en forma directa, que no era como pasó con también cuando se reformó, que en un primer momento se buscaba elegir el presidente con los representantes provinciales. No se elegía en forma directa el presidente. Después empezó a elegirse el presidente de la nación sin tener el colegio electoral. El colegio electoral. De eso habla Conti también. ¿Lo escuchamos? Sí. La elección directa es lo mejor que puede ocurrir, sobre todo en los cargos electivos y en los cargos de poder ejecutivo. No estoy de acuerdo en la reforma de la Constitución con respecto a la subvaluación que hoy día tienen las provincias. Alberdi en aquel momento, la elección indirecta del presidente valorizaba a las provincias. Hoy día es más fácil ir a La Matanza a hacer campaña porque tiene más votos que San Juan, que La Rioja, que Catamarca, que Salta, que La Pampa. Por lo tanto, creo que en ese cargo yo hubiera mantenido los electores. En los cargos de senador, creo que al igual que diputado nacional, que al igual que el jefe de la ciudad de Buenos Aires, ha sido un avance de que se haga directamente. Sí, coincido con el doctor Conti. La verdad que prácticamente las elecciones, a presidente, son las grandes provincias las que definen la elección, ¿no? En aquel entonces, cuando estaba el colegio electoral, era más reñida, había más representación. Por eso, como dije al principio, que se elijan los senadores en forma directa, y para las provincias, para nosotros es importantísimo. Pero indudablemente que el colegio electoral nos dejó un poco desamparados al no estar a las provincias. A las provincias. Sí, seguro. Y la mirada también de nuestra colega, de Cela Yanes. Por voto directo. Me parece que siempre para elegir o por el sistema de electores se presta más para un juego y aparece por ahí la parte más sucia de la política. El conocimiento de los senadores y su representatividad en cada una de las provincias sería importante que tuviera un poco más de empoderamiento. Tengo la sensación de que los argentinos, los sanjuaninos,
no sabemos la importancia que es tener un senador sentado representando a la provincia, porque esa es la diferencia. Los senadores tienen que ir y sentarse en el Congreso de la Nación para defender la provincia. En cambio, los diputados son nuestros representantes directos. Por eso creo que me quedo con esta elección, con la elección del voto directo. Sí, coincidimos con Celia y esencialmente nosotros lo que teníamos también en la Constitución del 27 era que la Cámara de Diputados de la provincia podía darle instrucciones a los senadores. Ajá. Le podíamos dar instrucciones, que ahora lo hacemos también. Podemos, desde la Cámara de Diputados, a través de un proyecto de declaración, dar una opinión al respecto de algún tema que involucre a la provincia de San Juan en el contexto nacional. Hoy en varias veces nos hemos expresado nosotros y de esa manera es como si el pueblo de San Juan, en determinado, que pasó en su momento, ¿no? que nos expresamos esta última vez con la ley de interrupción del embarazo. Interrupción del embarazo, bueno, tuvimos y sí, dimos una expresión, ¿no? Y es como que le dimos el respaldo o le decíamos a los legisladores nacionales, la Cámara de Diputados y los representantes de la provincia, la opinión, ¿no? Y no era, ese es uno de los casos, en otros también. Indudablemente, yo tengo también presentado un proyecto que hace al tema de las telecomunicaciones también, que está ahí, que es instruir a los legisladores por el tema de declarar de servicio público Internet y la telefonía móvil, que todavía eso está en un pleito en Buenos Aires, ¿no? Sí. Eso también, nosotros tenemos la posibilidad también como legislador y como Cámara de Diputados trabajar tanto con el senador como con los diputados nacionales. ¿Pero había un vínculo más directo con el sistema anterior? Sí, era más directo. ¿Había una lo deuda, instruía, era como si... ¿Había una deuda de los senadores designados por haber sido designados por la legislatura? No, no hablamos de lo mismo. Es decir, nosotros como cuerpo, sí, le podíamos, con la Constitución anterior del 27, sí, le podíamos dar instrucciones a los senadores. Claro, que no es una opinión. Sí. Tiene otro calibre. Tenía otro calibre. Tiene otro calibre. Sí, señor. Y senadores designados por esa legislatura. Exactamente. A eso me refiero. Claro, sí, obvio. Sí. Ahora, ahora son elegidos en forma directa. El pueblo los elige. Si bien nosotros representamos cada diputado, tanto departamentales como del sistema de representación proporcional, representamos a toda la provincia de San Juan, legislamos para todo San Juan. Entonces entendemos de que una opinión de la Cámara es una opinión de la ciudadanía de San Juan. Chanco, ¿qué senadores fueron Leopoldo Bravo y Alfredo Belín? Muchos hicieron. Después de esta sesión tan polémica, muchos ¿no? hicieron. Bravo cumplió una función muy importante, fue presidente de la Comisión de Minería. Y en aquel momento me acuerdo que estaba de senador, creo, también el hermano de Menem, Eduardo Menem, uno de los asesores de la Comisión de Minería. Yo tenía también, trabajé en el Congreso un tiempo como director del bloque bloquista, y en aquel momento presidía la Comisión de Minería don Leopoldo, y el asesor directo era, que fue gobernador de La Rioja, Massa. Y bueno, de ahí prácticamente trabajó mucho para que la minería Bravo estuviera en San Juan. Es decir, yo creo que bueno, fue una política, digamos, de Estado, desde Sarmiento hasta hoy día. Es decir, y bueno, dio un impulso muy importante Bravo con respecto a lo que es la minería en la provincia de San Juan, siendo presidente muchos años de la Comisión de Minería en el Congreso, en el Senado. Y don Alfredo, bueno, luchó mucho por los hielos continentales. Es decir, defendió a ultranza, y que creo que fue muy importante su labor en ese sentido. Es
es lo que más me llamó la atención. Y el acuerdo bloquista cruzadista del 92, en la noche de los senadores, ¿no? ¿Se extendió en el tiempo o fue solamente al efecto de la designación de los senadores? No, se trabajaba bien, más allá de esa noche que fue difícil, pero bueno, tuvimos el tema del juicio también al gobernador y de todos los partidos tomamos la decisión de llevarlo a juicio, no solamente la cruzada y el bloquismo. Incluido el PJ. Incluido. Es decir, puedo confirmar de que hubo conversaciones, digamos acuerdos, y siempre lo van a ver. Es decir, en función de que la provincia y la responsabilidad nuestra nos atañe, trabajar en ese sentido. La última, Chango, y esta pregunta es de rigor y de cierre. ¿Y si esto no hubiera pasado? ¿Y si la noche de los senadores no hubiera sucedido? ¿Cómo hubieran pasado las cosas? Es que tenía que suceder, porque no había otra forma. Y la vida continúa, y la vida política continúa, y bueno, pasaron los años, se trabajó mucho, por parte de los dos senadores, trabajaron mucho por la provincia de San Juan, y por el país, esencialmente. Así que yo creo que todos cumplimos con nuestra responsabilidad. A lo mejor no era la manera, que también tenemos que ser autocrítica de eso, de que tenemos que, en ese sentido, cuidarnos los dirigentes cada vez más y trabajar con mucha responsabilidad y mucho criterio, y con apego a la ley. Gracias, Chango. No, gracias a ustedes.